Muy bien, seguimos aquí Enrico al Cuadrado, seguimos en vivo por la señal de Canal 5 Santa Fe, también estamos en Agencia de Noticias DERF, www.derf.com.ar y por FM 89.5 también nos podés escuchar. Tenemos una invitada aquí en piso, es la candidata a diputada nacional por consenso federal, Carolina Piedrabuena. Gracias por venir, Carolina. Gracias a vos por la invitación, gracias. ¿Cómo están viendo desde tu espacio político todo esto que está ocurriendo? Sí, mira, creo que tuvimos una entrevista antes de las elecciones antes de las PASO, y hablábamos de esto, de que nosotros veíamos esto de la falsa polarización, una polarización muy creada por estas dos fuerzas, tanto la de Alberto Fernández como la del actual presidente, pero una falsa polarización porque realmente nos estaba viendo en la calle eso de estamos parejos, vamos a llegar parejos. Y el resultado del domingo nos encontró con la caída de la polarización, con una crisis que se produce por esa caída de esa falsa polarización, porque al día siguiente nadie sabía cómo reaccionar a una mentira que se fue haciendo tan grande que llegó el lunes y todos nos despertamos con un país diferente, con un presidente que no reaccionaba y que nos parece que en ese momento estaba dormido. No sabía, estaba sin dormir, claro. Que no sabía si tenía que ser presidente o tenía que seguir siendo candidato, con un dólar que se disparaba y no se frenaba, con las consecuencias que tiene eso, ¿no? Hay que tener en cuenta lo que pasó ese lunes, esto de dejar que la crisis se produzca porque a ver si le echamos la culpa al otro. Sí. Estamos viviendo unas semanas bastante complicadas donde desde el espacio que nosotros representamos entendemos que hay que parar la pelota, hay que realmente parar la pelota, hay que pensar lo que estamos pasando porque en el medio de la crisis hay gente que sufre. Sí. En el medio de la gente hay gente que sufre, hay una crisis alimentaria, hay que declarar una emergencia alimentaria, hay que dejar de mirar al dólar o el fondo y ver qué está pasando en lo social, porque de eso no hay vuelta atrás. Claro, pasa que el dólar, tenemos una economía dolarizada, Carolina, o sea, esto que está pasando ahora, el dólar arriba de 60 pesos, enseguida repercute en el precio en góndola, nos quitaron el IVA en algunos productos, 13 productos son, no Sí. alcanza para nada. No alcanza, hay que tomar medidas consensuadas, hay que escuchar a quienes tienen experiencia y en eso Roberto Labaña planteaba la semana misma de las elecciones, paremos la pelota y llamemos a una mesa de consenso a través del Consejo Económico y Social, llamemos a las organizaciones sociales, a la iglesia, a los diferentes dirigentes políticos y pongámonos de acuerdo porque todas las medidas nacionales repercuten en las provincias después tienen estas dificultades que ya estamos viendo en municipios, en comunas que no alcanzan con los recursos que esperaban tener a pagar los sueldos, eso repercute también en la población de cada una de las localidades y esto ya lo vivimos. Sí. Lo vivimos en un momento dramático en la historia argentina, no volvamos a repetirlo, tomemos medidas todos juntos. Hoy tenemos un presidente que tiene que gobernar, un candidato que sacó una cantidad importante de votos. Matemáticamente parecería que es imposible porque ya pasó los 45 puntos que dice nuestra Constitución que tiene que tener un candidato para ser electo. Ojo que nosotros creemos que no puede, que no hay una alternativa si sigue compitiendo contra Macri. Ojo, porque Roberto Labaña en todas las encuestas, más allá del porcentaje que sacó, producto de la polarización, es el único que podría ganar en un escenario. Y también lo decíamos antes, pero bueno, ya sabemos que caímos en esta falsa polarización. Se está escuchando mucho eso, Carolina, que Labaña es realmente el único que le puede ganar a Alberto Fernández en un eventual balotaje. Sí. No solo el único que le puede ganar, si es el único que sabe cómo salir de la crisis. Lo dice el mismo Alberto Fernández cuando dijo, le tirás un problema y trae 3 soluciones, porque efectivamente es un hombre que se formó para esto, es un cuadro que hoy, representa, un consenso político de distintos sectores, pero experiencia, que es lo que necesitamos, y no que nos estén manejando, la verdad, con esta incertidumbre que tenemos los argentinos de que no sabemos si al día siguiente nos vamos a levantar, tenemos que ver cuánto está el dólar porque eso repercute. No sabemos, todos los días nos levantamos sin saber qué puede llegar a pasar. Bueno, para eso hay que sentarse y hay que buscar acuerdos. Eso también incluye a Alberto Fernández. Alberto Fernández dice, bueno, yo no tengo que intervenir porque yo todavía no soy el presidente, sin embargo, se sentó con el Fondo Monetario Internacional ya
a pensar en esto de, bueno, el corrimiento de los vencimientos, pero no solo el corrimiento de los vencimientos, sino las condiciones que tiene esa deuda. Sí. El Fondo Monetario impone condiciones, o con ajustes o con una salida con crecimiento. Sí, por ahora es un patear para más adelante, no hay quita de capital ni de intereses. Por ahora estamos haciendo, o sea, el presidente está haciendo todo lo que dice que no va a hacer, patear para más adelante. Los aumentos se patearon para más adelante, es decir, no estamos resolviendo el problema de fondo y estamos en una crisis grande, que me parecía que no, digo, hoy nos encontramos con muchos medios de comunicación que dicen, de estos que fomentaban la polarización, que dice, bueno, pero hay una situación social crítica. La estábamos viendo. Se enteraron antes. El 12 de agosto, sí, el 11. Parece que se enteraron el 12 de agosto. Sí. Pero la estábamos viendo antes. Sí. Entonces, bueno, ahora la vemos todos bárbaro. Cerremos esa etapa, dejemos de tironear, dejemos que este tironeo de la polarización y la campaña, no sé, el árbol nos tape el bosque, porque realmente los que pagan las consecuencias son no solo los que menos tienen, la clase media, digo, acá los únicos que se están enriqueciendo como siempre son los que más tienen, ¿no? Con este sistema totalmente financiero y esta apuesta financiera que ha tenido el gobierno. Claro. No encontramos todavía alguna medida que diga, bueno, con esto salimos para adelante. Claro. Hubo una convocatoria ahí del presidente a los equipos económicos de Roberto Lavagna, ¿eso desde el espacio lo recibieron bien? Sí, hubo una convocatoria a todos los espacios, se escuchó, pero lo cierto es que se siguen tomando medidas, como en este caso, o sea, las propuestas que hace el nuevo ministro de Economía, que es, bueno... esa no se consultó. Exacto, esa no la consultamos, es decir, que son varias de las cosas que se venían planteando, pero Lavagna plantea, bueno, tenemos que ver el tema del vencimiento, pero por el otro lado tenemos que ver cómo la refinanciamos a la deuda. Claro. Acá hay que salir de esta deuda como se salió en su momento con Lavagna, con una quita, ¿no? Que permita que mientras tanto no tengamos que tener más políticas de ajuste. Tengamos en cuenta que las políticas reales de ajuste por este préstamo todavía no vinieron. Entonces eso es lo preocupante. Claro. Por eso insistimos tanto en cómo se va a refinanciar esta deuda, ¿sí? Y discutirlo. Bueno, volviendo a generar dólares. Digo, no tenemos la maquinita a través de la exportación. No veo Por otra. Eso, tenemos que generar inversión, tenemos que generar que crezca, tenemos que generar que la producción avance, crecimiento en nuestro país, que hace más de 8 años que estamos en recesión. Claro. Carolina, si se repiten o si sacan algunos votos más en las elecciones generales, vas a estar en el Congreso de la Nación junto a Enrique Esteves. ¿Qué es lo que quieren proponer en un Congreso que va a estar difícil, En un Congreso que va a estar difícil, pero que va a tener que buscar consensos. Nosotros creemos que la situación actual del Congreso, o sea, veníamos diciendo que antes decíamos, bueno, a veces no se conoce quiénes son los diputados nacionales, y hoy decimos a los diputados que tenemos, mirá, en este momento un Congreso que está sin sesionar, sin aparecer, no sabemos qué rol cumple. Bueno, nosotros insistimos que vamos a ir al Congreso de la Nación a representar a los santafesinos, a alzar la voz, a pensar cuáles son las políticas públicas que tenemos que llevar adelante. Venimos repitiendo que hay muchas cosas que se hicieron en Santa Fe, que hay un modelo de gestión de lo público, por ejemplo, sin ir más lejos, y lo veníamos repitiendo, el LIF, el Laboratorio de Medicamentos Públicos. Sí. En las últimas semanas, 2 notas. Una que tiene que ver, o sea, con la gratuidad que tenés de esos medicamentos en los hospitales públicos, en los centros de salud. Por el otro lado, el ahorro que se produce para el Estado, estamos hablando en los últimos años más de 55 millones de dólares, o sea, en ahorro de la compra de medicamentos a terceros. Claro. Y aparte de la posibilidad de que hoy, o sea, los jubilados, los que más lo necesitan, o sea, tengan medicamentos gratuitos. Claro. Bueno, eso es pensar una política de Estado en algo concreto. Tenemos que pensar en educación, sí, tenemos que pensar en educación. Y tenemos que pensar en las cosas más urgentes, como es hoy la crisis alimentaria. Nosotros en un país que produce alimentos, parece trillado, pero vos y yo lo debemos haber escuchado en la escuela, en la primaria, que somos el país que produce alimentos, que bueno, en algún momento alguien tiene que sentarse y decir, bueno, ¿qué hacemos con esto? ¿Cómo hacemos para que esta emergencia alimentaria que hay, esta emergencia sanitaria que hay por el otro lado, se resuelva? Sí, bueno, alguien tiene que dar el brazo a torcer acá. Entonces, pero eso no sé si es el brazo a torcer. Lo que hay que buscar es el consenso para que logremos una política pública que aparte se mantenga en el tiempo en este país. Claro. No podemos seguir con parches. Bueno, nosotros
entendemos que los legisladores nacionales tienen que ir efectivamente al Congreso a defender esto. Y por supuesto, como siempre decimos, las obras. Fue noticia también estos días, o sea, que es la Ruta 33, la promesa de la Ruta 33, que levantaron campamento. Levantaron el obrador. Y bueno, algo hay que hacer. No podemos seguir teniendo legisladores que van al Congreso a quedarse callados o a recibir órdenes de algún escritorio de la Casa Rosada o de algún otro lugar donde tengan su sede. Claro. Nosotros entendemos otra cosa, hacemos política de otra cosa. Vos lo sabés, somos parte de una renovación también de la política en la provincia de Santa Fe. Dentro de lo que es el Frente Progresista. Dentro de lo que es el Frente Progresista, y bueno, y es nuestro gran desafío no solo decir que somos la renovación, sino que tener una forma diferente de hacer política. Carolina, gracias por visitarnos. No, gracias a vos, muchas gracias. Carolina Piedrabuena es candidata a diputada nacional por el espacio de Consenso Federal, que lleva como candidatos a presidente y vice a Roberto Lavagna y a Juan Manuel Urtubey. Vamos a una